Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más a este culto de adoración, a este día donde adoramos el santo nombre de nuestro amado Dios y Padre Celestial, el que creó los cielos, la tierra, el cual está ahí, viendo que todos los días pues podamos dirigirnos bajo su voluntad, ¿no? Sean todos bienvenidos a este culto donde vamos a tener adoración, donde vamos a tener su palabra, donde vamos a tener oración, ¿no? Todo esto es para alabar el nombre del Señor. Cuando decimos alabar, queremos decir que Él se merece todo de nosotros, y más cuando sus hijos invocan su santo nombre, ¿no? Este día domingo sean todos bienvenidos, y para empezar, pues, como saben, tenemos anuncios en la iglesia de Colmenar y Manzanares el Real. Primer anuncio es el sábado 23 de octubre a las 11 de la mañana. Hay un encuentro de mujeres FIEIDE. Esto pues se lo va a hacer por Zoom. Todas las hermanitas que estén interesadas en el enlace para esta reunión se pondrá en las diferentes plataformas que tenemos de WhatsApp de la iglesia y podrán unirse desde sus casas. Están cordialmente invitadas todas las hermanitas de la iglesia y a su vez pueden invitar a otras personas, ¿no? A su vecino, a su cuñada, a su amiga, a quien sea. Y están invitadas para este encuentro de las mujeres FIEIDE. Es unas charlas, unas reuniones muy buenas en las cuales podemos aprovechar en este tiempo que estamos sin poder reunirnos al 100% todavía. El sábado 30 de octubre también siguen trabajando las damas. Reunión de mujeres en Colmenar Viejo a las 6 de la tarde. Esto es el sábado 30 de octubre a las 6 de la tarde, reunión de mujeres en Colmenar Viejo. Todas las hermanitas están invitadas y por favor que se apunten tanto en Manzanares con Elizabeth y en Colmenar con Nancy, para que todo pueda ser organizado y llevado de la mejor manera. Tenemos actividades en la iglesia. Tenemos que recordar que tenemos ya los cultos presenciales, tanto en Colmenar Viejo como en Manzanares el Real. Pero asimismo, como el aforo es limitado, no podemos reunirnos todos al 100%. Pedimos que los hermanitos que estén interesados en asistir al culto presencial de la iglesia se apunten en Colmenar Viejo con nuestro hermano Milton y en Manzanares con nuestro hermano Nico, para llevar una buena organización y que nadie que venga se encuentre con que ya no hay sitio, ¿vale? Por favor, anunciar a los hermanitos que van a ir. También tenemos ya el estudio de oración los días martes a las 8:30. Este día martes que pasó arrancamos ya el estudio de oración. Fue un tiempo muy bueno en el cual nos reunimos, oramos los unos por los otros y les animo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a reunirse aquí. Estuvimos apenas 5 y el aforo es para más. El aforo tenemos aquí en Colmenar para 31, así que anímense y acompáñenos en este estudio de la palabra de Dios y oración el día martes a las 8:30. Y lo mismo el día miércoles en Manzanares se están reuniendo a las 8:30 también para tener su estudio y la oración. También tenemos actividades por Zoom. El estudio que se cuelga aquí, que se da aquí los días martes, también se cuelga en YouTube, para que todos los hermanitos puedan mirarlo y puedan compartir el día jueves todo lo que han sacado de provecho de ese estudio o que podrían añadir también a ese estudio, ¿no? Porque aquí estamos todos para crecer espiritualmente. Y si compartimos pensamientos e ideas, podemos crecer. O si me he equivocado en algo, podemos corregir ese error, ¿vale? Tenemos los jueves a las 8:30 por Zoom la reunión para compartir este estudio de oración y orar asimismo a través de Zoom los unos por los otros. Tenemos los sábados a las 8:30, hermanitos, los sábados a las 6:30 de la mañana,
a los hermanitos más madrugadores, los hermanitos que quieran estar con el Señor a esa hora. Hay una célula de oración a las 6:30, también se lo hace por Zoom, para que no tengan que desplazarse a la iglesia y que puedan orar también desde sus casas, ¿no? Es un tiempo muy bueno, un tiempo muy bendecido en el cual también oramos los unos por los otros. Esto lo lleva nuestro hermano Nico. También lo cuelga en el WhatsApp de la iglesia, y todos los hermanitos que estén dispuestos a esa hora pueden acompañarnos. También teníamos el culto de compartir a las 8:30, pero como hemos visto que no hay mucha asistencia, no hay mucho interés, se podría decir, en esto, lo vamos a dejar para un mes, para un día específico en el mes. Ya estaremos anunciando qué día es ese. También tenemos el culto por YouTube, el que estamos grabando ahora, para que los hermanitos que no puedan asistir a la iglesia o no hayan podido reservar su asiento, puedan disfrutar también del culto de la iglesia a través del YouTube. Tenemos cumpleaños. El día lunes 11 está de cumpleaños nuestra hermanita Yumara. Que el Señor la bendiga, que el Señor la fortalezca, que siga siendo luz por donde quiera que ella vaya, ¿no? Así que alabamos y glorificamos el santo nombre de nuestro Dios en esta mañana, también a través de estas actividades que tenemos en la iglesia. También tenemos, es verdad, la actividad de los días jueves a las 5:30 en Manzanares, que es el Club de los Niños, el Club del Buen Pastor, y el día viernes en Colmenar a las 5:30 de la tarde. Pueden traer a los niños para que tengan su historia bíblica, para que tengan su tiempo de juego, para que tengan su merienda y puedan seguir creciendo también en el Señor. A las 5:30 el viernes en Colmenar y a las 5:30 el jueves en Manzanares. Están todos invitados. Se han acabado los anuncios, así que les invito a que me acompañen para hacer una oración, para pedirle al Señor que guíe este tiempo, que el Señor nos ayude para que todo esto salga en orden y sea su nombre glorificado. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque tu amor es infinito, bendito Dios. Tu amor no se acaba, tu amor no se gasta, bendito Dios. Muchísimas gracias por ese amor con que nos has amado, Padre. Dice la Escritura que mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Nos ha hecho sus hijos. Aparte de que eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Y conoces nuestras debilidades, conoces nuestras flaquezas, conoces nuestras limitaciones, bendito Dios. Y en eso también nos ayudas, Padre. Gracias, bendito Dios. Y toma el control de este tiempo en tus manos, bendito Dios. Que todo sea para honrarte y glorificarte, Padre. Que todo lo hagamos en orden, bendito Dios, porque tú eres un Dios de orden, un Dios de sabiduría, Padre, no un Dios de confusión ni de ninguna cosa extraña, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque en este día, pues, celebramos, bendito Dios, la resurrección de tu amado Hijo ahí de la muerte, Padre, en el cual resucitó y podemos celebrar ese día, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, queridos amigos, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Vamos a leer un versículo. Se encuentra en el Salmo 138, versículo 8. Dice la Escritura: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué hermoso saber que el Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Dice la Escritura: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Usted le ha preguntado al Señor cuál es su propósito en usted? ¿Le ha preguntado al Señor, Padre, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el objetivo de estar aquí, dentro de la iglesia? Nosotros humanamente sabemos cuál es el propósito que nos instruyen desde niños, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse y morir. No hay más.
Pero dentro de la iglesia hay un propósito específico para cada uno de los hijos del Señor, para cada uno de sus hijos. Y dice que nosotros debemos buscar ese propósito, porque si no, ese propósito no se va a cumplir. Y en vano sería entonces el regalo de la salvación. Todos tenemos un propósito, y aquí el salmista dice eso: Jehová cumplirá el propósito en mí. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si nosotros no estamos dispuestos a cumplir ese propósito, el Señor utilizará a otro hermano, a otra persona, aunque no sea de la iglesia, lo traerá y lo pondrá aquí. ¿Por qué? Porque usted no estaba buscando el propósito para el cual el Señor lo ha puesto en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿no? Dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Es verdad. La misericordia del Señor es para siempre. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó.
salvación, ¿de quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado. Es una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré, vivir en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor.
Queridos hermanos y amigos, os invito a abrir vuestras Biblias o que compartáis la lectura conmigo en la Biblia, en la primera carta de Juan, su capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer los 5 primeros versículos. Dice así la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Centrándome en el versículo 4 de este pasaje, donde dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, quiero empezar viendo qué significa ser nacido de Dios. Vemos que el versículo 1 nos da una respuesta. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Cuando anunciamos el Evangelio decimos: cree en el Señor Jesucristo. Es lo que conocemos bien por el versículo de Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda. ¿Que crea en quién? En Jesucristo. Y a uno se le llama creyente cuando reconoce que Jesucristo es su Señor, su Salvador. Por tanto, ahí hay un nuevo nacimiento que se produce por medio de la fe, del creer, como dice Efesios 2:8. ¿El creer en qué? El creer en nuestro Salvador. Pero aquí Juan añade algo más. Se trata de creer que Jesús es el Cristo. Y recordemos que Cristo y Mesías es lo mismo. El Mesías era el que esperaban los judíos, el Mesías prometido, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, y hablaba de el Hijo de Dios. En su Evangelio, Juan, en su capítulo 1, explica que el Hijo de Dios había descendido a la tierra y había nacido como un hombre. El que cree que Jesús es el Cristo, cree que Jesús es Dios y cree en su encarnación, como anuncia el capítulo 1 de Juan. En el tiempo en que Juan escribe esta carta, esta es su primera carta, había gente que no creía en esto, como dice al principio de la carta, en el capítulo 2 y en el versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Parece una obviedad, pero el creer en Jesús implica todo esto. De hecho, el mismo Jesús, cuando le pregunta a sus discípulos allí en Mateo 16: ¿y vosotros quién decís que soy yo?, recibe la respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mismo Juan, en su Evangelio, en el capítulo 20, enseña, Juan capítulo 20 y versículo 31, que
Estas cosas, las cosas que escribe Juan en su Evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Calvino, el gran teólogo francés, uno de los autores de la Reforma Protestante, escribió uno de sus comentarios sobre esto: creer que Jesús es el Cristo es esperar de él todas aquellas cosas que han sido prometidas con respecto al Mesías, lo que hablábamos de las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Según la ley, o sea, lo que es los 5 primeros libros de la Biblia, la ley, la Torá, a través del Mesías se prometió la restauración completa de todas las cosas, la restauración de la justicia y la felicidad. Jesús no puede ser recibido como Cristo excepto para la salvación que se busca en Él, ya que para este fin fue enviado por el Padre y se nos ofrece diariamente. Se nos ofrece esta salvación diariamente. Fin de la cita de Calvino. Así que deducimos que quien cree en Jesús, tal y como se define en la Biblia, como el Mesías, como el Hijo de Dios, esa persona es nacida de Dios, o como se dice también, es nacido de nuevo, algo que Dios solo puede generar. En el pasaje que hemos leído aparece otra palabra, engendrado. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Engendrado en el sentido de que el nuevo creyente es engendrado, o sea, nacido de nuevo por Dios. Para entender bien esto, leamos Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesucristo como Salvador, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero leer este versículo 13 en la traducción más popular, más reciente, la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esto es lo que Jesús le tuvo que explicar a Nicodemo, porque no lo entendía, y le preguntó a Jesús: ¿cómo es esto? ¿Tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le tiene que decir que se trata de un nacimiento espiritual, una obra de Dios en la persona que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, pues 1 de Juan 5:4 nos dice que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y aquí tenemos que explicar qué quiere decir el apóstol por el mundo. El creyente sabe o debe saber perfectamente a qué se refiere. Solamente tenemos que mirar a la sociedad que nos rodea y a la presión a la que se nos somete con sus normas, sus actitudes, sus perspectivas de futuro. En el mundo en el que vivimos reina la mentira, el engaño, la vanidad,
la idolatría. Continuamente se nos presiona para que mintamos, para que engañemos en todas las situaciones, en el trabajo, en el sitio donde estemos estudiando. Continuamente se nos presiona con la inmoralidad sexual, especialmente a los más jóvenes. Se les anima a que satisfagan sus deseos a pesar de que esa satisfacción nos lleve a cometer pecado, del que continuamente la palabra de Dios, la Santa Biblia, nos está avisando de los peligros que hay detrás de satisfacer nuestros apetitos. Continuamente se nos presiona en el mundo para que aceptemos ideas equivocadas con respecto al plan y al propósito de Dios, buscando que seamos ambiciosos y, si es posible, crueles como ellos. Resumiendo, el mundo al que el apóstol dice que venceremos se define, como dice la Escritura, como el orgullo de la vida, la lujuria de los ojos y la codicia de la carne. Así que nos dice el apóstol en su carta que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cómo podemos vencer al mundo? ¿Cómo podemos vivir día tras día viviendo de forma contraria a ellos, teniendo unos principios y unas normas diferentes, siguiendo el modelo de Jesús, aguantando esa presión a la que nos quieren someter, manteniéndonos firmes? ¿Cómo lo hacemos? Juan también nos da la respuesta en el versículo 4. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Cómo vencemos al mundo? Por fe, simplemente por la fe en Jesucristo, en el que vivimos y el que al mismo tiempo obra en nosotros. Voy a ampliar esto un poquito más. La palabra de Dios nos dice que la vida cristiana está llamada a ser victoriosa. Segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, dice, el cual nos lleva siempre, ¿cómo? En triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fijémonos bien en las palabras. Dios nos lleva en triunfo, ¿cómo? En Cristo Jesús. O sea, no depende de nuestro esfuerzo, sino en el poder del mismo Dios. El nuevo nacimiento lleva al creyente a una forma de vida en libertad y en victoria. Veamos cómo lo dice Colosenses, carta a los Colosenses, en su capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 10 al 13. Dice así la palabra de Dios: para que andéis como es digno del Señor. Está hablándonos a los creyentes. Que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos, ¿cómo? Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual
nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que por un lado tenemos que el mundo ya ha sido vencido por Jesús. El propio Jesús llega a decir en el Evangelio de Juan, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice? Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos pide que hagamos Jesús? Confiar. Tenemos que recordar que Jesús ya ha vencido al mundo y al príncipe embaucador de este mundo en la cruz del Calvario, como nos dice también en Colosenses, en su capítulo 2 y versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Habla de los principados y las potestades de este mundo, los principados de la que nos habla Efesios. Dice, no tenemos lucha en Efesios contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quiénes son esta gente? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Vale? Pues a estos principados y a estas potestades ya, sobre ellos ya ha triunfado Jesús en la cruz. Por lo tanto, el creyente que ha creído en Cristo, que por lo tanto está en Él, ya ha vencido al mundo. ¿Y cómo es esto? Por la fe. La fe que nos guió a creer en Jesús como nuestro Señor, como el Cristo, como el Hijo de Dios y el Salvador de todo aquel del mundo que cree. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 14. Dice, Primera de Juan 4:14, y nosotros, está hablando por él y por los demás apóstoles que han sido testigos, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Palabras grandes, ¿no? Palabras grandes. El apóstol nos está diciendo a los creyentes que esa fe nos hace ser de Dios, como vimos al principio. Y es la fe que ha vencido al mundo. Hijitos, Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, nos habla con este cariño el apóstol. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Se cuenta la historia de un capitán de barco que estaba describiendo cómo era haber pasado por una tempestad. Describió el barco en medio de las olas, elevándose por todas partes, con el viento soplando con fuerza y la lluvia cayendo implacable y con toda su furia. Daba la impresión, decía el capitán, de que el barco era una víctima impotente de la tempestad, zarandeado por los elementos embravecidos. Su destrucción parecía asegurada, pero el capitán dijo: yo estaba en el puente del barco agarrado a la barandilla. Podía sentir la vibración de los motores en lo profundo del barco, en el interior del casco del barco. La tempestad, el viento y las olas parecían estar diciéndole al barco: no puede seguir, no puede seguir. Pero yo oí la respuesta de los motores vibrando diciendo: sí que puedo, sí que puedo. Y pudieron.
Así es como vencemos al mundo, confiando en la seguridad y el poder de quien está dentro de nosotros, el que está en nosotros. Por eso dice el apóstol en su versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, la fe sola no vence al mundo. La fe que vence es la que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Por otro lado, si nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, como dice Efesios 2:2, es como si nos diéramos por vencidos. Es como si no creyésemos que Jesús ya ha vencido al mundo. Si en nuestra vida actuamos y hacemos como ellos, habremos claudicado, habremos sucumbido al mundo y habremos sucumbido, lo más triste, al engaño de Satanás. Es importante que nos preguntemos, ¿cómo nos estamos enfrentando a la presión que el mundo quiere hacer sobre nosotros? ¿Cómo le estamos haciendo frente a esto? ¿Intentamos vencer con nuestra propia fuerza? ¿O buscamos el socorro de Dios, descansando en Él y clamando en oración? Sin fe en Jesucristo, nadie puede experimentar esa victoria en el mundo. Repito, sin la fe en Jesucristo, nadie puede experimentar esa victoria en el mundo. A nosotros los creyentes no nos funcionan los libros de autoayuda que anuncia el mundo, esos que dicen, resuelve tú mismo tus problemas, encuentra tú mismo la solución dentro de ti. Todas esas herramientas son ilusorias, son falsas promesas del mundo, porque la única forma de vencer al mundo es confiando en Jesucristo. Termino con una oración. Padre amado, siento que estamos en una batalla en contra de la mundanalidad, su presión, su engaño, sus influencias. Concédenos, Señor, que podamos tener una fe renovada en tu poder y que nuestro enfrentamiento con el mundo sea en fe en ti, en tu poder y en tu propósito para nuestra vida, que es tuya y que ponemos cada día a tu servicio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro bendito y amado Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues gracias al Señor por su palabra, por el mensaje que hemos tenido en esta mañana, por las alabanzas y los hermanos que han colaborado. Así que después de ver este tiempo del culto, vamos a terminar en oración. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por poder disfrutar de tu palabra, de las alabanzas. Señor, gracias porque tú provees de hermanos y medios para poder compartir tu palabra a través de este medio de YouTube, Señor. Y queremos pedirte que tu palabra, Señor, llegue a muchos hogares, a muchos corazones, que toque esos corazones, Señor, y que conforme a tu voluntad también los pueda cambiar, Señor. Queremos pedirte que seas tú bendiciendo a cada uno de aquellos que han visto el culto en esta mañana, Señor, que seas tú obrando para que tu palabra pues cambie esos corazones o también pues que sea de bendición para todos ellos. Lo dejamos todo en tus manos, Padre, y te damos muchas gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.